Soy Manu Pineda, responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España y eurodiputado de Izquierda Unida, Unidas Podemos. Y quiero empezar por agradeceros la invitación a participar en este importante evento. Para mí es un honor poder compartir esta mesa con la compañera Maite Pinero y con el apreciado camarada Jaime Caicedo, a quien tanto apreciamos desde nuestro partido, y por supuesto a todos los camaradas colombianos. Y hacerlo especialmente con motivo del 50 aniversario de la Comuna de París, algo que ha supuesto un ejemplo para todos nosotros. La Comuna de París es un episodio fundamental en nuestra historia europea, cuando el pueblo protagonizó un capítulo revolucionario de democracia directa. Fue la aparición de un poder municipal autónomo que arrebató el poder político a la burguesía, tomando medidas radicales en cuestiones de derechos básicos como la vivienda, la sanidad, el trabajo digno o la educación gratuita y obligatoria. El surgimiento de la comuna está enmarcado en una circunstancia muy concreta, como fue la guerra de 1870 emprendida por el emperador Napoleón III contra Prusia, debido a que el emperador francés temía un excesivo poder de esta potencia. Sin embargo, ante un ejército prusiano claramente superior, Francia fue derrotada en las batallas de Sedan y Metz, lo que condujo al colapso del Segundo Imperio. Durante esta guerra, como siempre, la fractura entre ricos y pobres se abrió aún más. Mientras que la burguesía pudo trasladarse a su residencia en las afueras, la clase obrera permaneció en la ciudad, sufriendo el asedio del ejército prusiano y padeciendo el hambre, la muerte y otras privaciones. Como sabemos, con la derrota de los franceses y la captura de Napoleón III, no solo se precipitó la caída del Segundo Imperio, sino que se abrió paso al futuro advenimiento de la Tercera República Francesa, proclamada en septiembre de 1870. En este escenario convulso que encontramos el origen de la Comuna de París, un proyecto que duró poco más de 2 meses, pero que representó a la perfección la voluntad popular de un tiempo nuevo, de romper con la recién inaugurada República Burguesa para instaurar una república social, algo que no se iba a lograr bajo el gobierno de Thiers, quien había decretado medidas impopulares, creándose entre la población un ambiente proclive a la rebelión. La Comuna fue, por tanto, el primer gobierno obrero de la historia, una experiencia de autogestión de la economía y de defensa contra el gobierno burgués de Thiers, y que se pudo materializar gracias a hombres y a mujeres socialistas e internacionalistas quienes, por supuesto, contaban también con el apoyo de su Guardia Nacional, un cuerpo armado formado por ciudadanos y ciudadanas. La famosa madrugada del 18 de marzo de 1871, el gobierno de Thiers dio la orden de confiscar los cañones de la Guardia Nacional, bajo pretexto de que pertenecían al Estado. Y con esto el pueblo lo entendió, como lo que fue, una agresión por parte de las tropas de Versalles planeada con alevosía porque fue en plena madrugada, cuando sin duda pensaron que podrían hacerse con los cañones de una manera fácil. El gobierno francés, sin embargo, no contó con la respuesta de los barrios populares y muy especialmente con la valiente actuación de las mujeres, las primeras en dar la voz de alarma, quienes se pusieron delante de las tropas para evitar que los cañones fueran retirados mientras llamaban a la Guardia Nacional y al resto de sus compatriotas para defender la ciudad. Como recordó posteriormente la comunera Louise Michel, las mujeres se arrojaban sobre los cañones y las ametralladoras, los soldados permanecían inmóviles, la revolución estaba hecha. Cabe mencionar que las mujeres en tiempos de la Comuna ya tenían una larga tradición de participación en luchas revolucionarias. Esta agresión fue calificada por el pueblo como un golpe de Estado, y el día terminó con 2 generales ejecutados y un pueblo insurrecto en pie de guerra. El Comité Central de la Guardia Nacional, que había sido elegido por 215 batallones, se constituyó como gobierno provisional, en representación del pueblo sublevado, y llamó a convocar elecciones municipales en la Comuna de París. El gobierno de Versalles, la burguesía y la prensa liberal sacaron toda su maquinaria y se esforzaron por acusar al Comité Central de ser unos bandidos clandestinos y violentos, de lo que el Comité Central se defendió con la verdad, alegando que no eran clandestinos, que actuaban de día y no con la alevosía de las noches,
y que habían sido elegidos democráticamente por 215 batallones y que nunca se habían excedido en la violencia, si bien habían sido víctimas de incontables provocaciones tanto ellos como el pueblo. Esta insurrección enseguida generó simpatía en el resto del país y a los pocos días hubo proclamaciones de comunas en Marsella, en Toulouse, en Lyon y en algunos otros lugares, pero sin embargo no tuvieron éxito. Con el transcurso del tiempo es innegable que la Comuna de París se ha convertido en un símbolo, a día de hoy, un capítulo de la historia que sigue presente en nuestra memoria colectiva, como revolucionario, porque defendió lo común. Fue un ejercicio de democracia directa y de poder municipal autogestionado que impulsó medidas tan importantes para la clase obrera como el control de los precios de los productos básicos, el establecimiento de un salario mínimo, se impulsaron prestaciones de pensiones para viudas y huérfanos, la educación laica y gratuita, el acceso a la cultura, la sanidad pública y se suspendieron los desahucios por impago de los alquileres a la vez que se adoptaban medidas para que las casas desocupadas fueran requisadas en favor de las personas sin hogar. También se avanzó en la nacionalización de los bienes de la Iglesia, se gestionaron comedores sociales municipales, se redujo la jornada laboral y por supuesto se estableció la libertad de opinión y de reunión, con una gran participación ciudadana en la asamblea de los barrios. Sin duda, las reformas sociales para la clase trabajadora eran la esencia de este proyecto político. También me gustaría señalar que la Comuna avanzó en la igualdad entre hombres y mujeres, poniendo en la agenda política, por ejemplo, cuestiones tan cruciales como la equiparación de salarios, que llegó a declararse en el caso de las maestras y los maestros, o la conquista del derecho al divorcio. Se puso asimismo en el centro del debate sobre el sufragio universal, y nació una organización muy importante, llamada Unión de Mujeres para la Defensa de París, una asociación marcada por ideales marxistas que desarrolló numerosas asambleas públicas y que tuvo tres grandes objetivos: insertar a las mujeres en el trabajo productivo, mejorar su educación y involucrarlas en la defensa de París. De esos meses, las mujeres participaron en clubes políticos donde reivindicaban la igualdad real de derechos y crearon periódicos u otras organizaciones propias como el Comité de Mujeres para la Vigilancia. Por supuesto, las fuerzas reaccionarias y la burguesía eran conscientes de que esta explosión de derechos sociales que surgía en París no se podía permitir. No se podía permitir que se llevase a cabo un proyecto tan liberador para la clase obrera. Un proyecto que pretendía acabar con los privilegios y con la explotación de clase. Durante algún tiempo hubo intentos de negociación entre Versalles y la Comuna. Intentos que la Comuna acogió con voluntad, pese a la brutalidad con la que estaban siendo tratados sus prisioneros, muchos de ellos fusilados. Lamentablemente esto no fue más que una estratagema y la manera del gobierno de Thiers de engañar a la Comuna y ganar tiempo. El gobierno de Thiers intentó sin éxito que el resto de provincias acudieran en su ayuda, pero éstas se negaron. Y finalmente sería con la ayuda del ejército prusiano como lograría restablecer el orden burgués en París. Esto nos enseña la realidad de las guerras. El ejército vencido y el ejército vencedor unidos para masacrar a la clase trabajadora francesa. La Comuna sufrió a finales de mayo de 1871 una durísima represión, enfrentándose a un ejército muy superior en número de hombres y mucho mejor armado. Será lo que se conoce como la Semana Negra, del 21 al 28 de mayo. El combate duró 8 días, con gran resistencia por parte de los barrios obreros que multiplicaron las barricadas por la ciudad, pero que no pudieron evitar que el 28 de mayo de 1871 el proyecto revolucionario de la Comuna terminase, dando paso a una terrible contrarrevolución. Se estima que hubo alrededor de 20.000 fusilamientos, más de 40.000 prisioneros, más de 4.000 deportaciones a Nueva Caledonia y 26 penas de muerte. Todo ello según datos oficiales. Pese a su brevedad en el tiempo, la Comuna de París fue de tal intensidad que a día de hoy, cuando celebramos su 150 aniversario, sabemos que su legado está más presente que nunca. El enemigo sigue siendo el mismo, solo va adaptándose según los tiempos para sobrevivir. Y en la actualidad sus ataques han tomado forma de mercantilizar todo lo posible. Mercantilización de los servicios públicos, mercantilización de los recursos naturales. Ahí tenemos el último escándalo de que el agua haya llegado a cotizar en la bolsa.
Esta adaptación la vemos también en lo que ya conocemos como el capitalismo de plataforma, un capitalismo cada vez más digital, pero que explota por igual a la clase trabajadora con la esperanza de seguir aumentando los beneficios de la productividad. Nuevas formas, pero los mismos problemas de fondo, porque sabemos que el sistema capitalista, aunque se mordee, sigue siendo el mismo. Y nuestra necesidad de seguir resistiendo y planteando alternativas sigue siendo la misma que antaño, porque ni antes ni ahora vamos a permitir la regresión de nuestros derechos laborales, sociales y civiles que el capitalismo necesita para subsistir. Por eso la Comuna de París, con todos sus avances sociales y políticos, sigue siendo un referente de poder popular, de cooperación entre iguales y de empoderamiento. Hay quienes ven en nuestra actual reivindicación de tomar el espacio público y hacerlo nuestro como una inspiración de las rebeliones y protestas que se dieron en la Comuna. Seguimos en la lucha por reducir la jornada de trabajo, por unas pensiones dignas para nuestros mayores, por los derechos de los inquilinos e inquilinas a una vivienda digna y por la igualdad real entre hombres y mujeres. Fue un proyecto breve, pero no derrotado, porque dejó enseñanza y enriqueció la teoría marxista sobre el Estado. De hecho, Karl Marx, al reflexionar sobre esta experiencia, llegó a decir que la comuna era la forma política al fin descubierta que permitía realizar la emancipación económica del trabajo. Y fue muy claro, la clase obrera debe destruir, romper la maquinaria estatal y no limitarse simplemente a apoderarse de ella. Por eso me gustaría coincidir diciendo que la Comuna de diciendo que la Comuna de París dejó una huella mucho más profunda que muchas victorias. La defensa de la democracia y la soberanía de los pueblos no murieron allí. ¡Viva la Comuna! Muchas gracias.